¿Recibirá el voto de confianza el gabinete Zavala o no? Finalmente, Fernando Zavala y sus ministros se irán a su casa. Vamos a esperar qué cosa dice el Congreso el día de hoy. El propio primer ministro, el propio premier ha pedido que la votación sea hoy, así que el debate se prolonga. Y mientras tanto continuamos conversando aquí con algunos representantes de las bancadas. Está Mauricio Mulder del Partido Aprista Peruano con nosotros. Mavila. Muy buenas. ¿Cuál va a ser la posición de la AP? Nosotros hemos considerado desde un inicio que es improcedente el pedido del señor Zavala, tal como lo ha dicho también gente que es especialista en derecho constitucional, como Enrique Bernales, en el sentido de que no se puede plantear una cuestión de confianza cuando ya la tienen. Él está allí porque tiene un voto de confianza que se le dio el 19 de agosto del año pasado. Y no se le ha planteado una moción de censura a él. Y ni se le ha planteado moción de censura, y esto es lo paradójico, a nadie. La supuesta moción de censura que iba a haber contra la ministra Martens la estaba corriendo el Frente Amplio y recolectó 8 firmas. Y nadie más la firmó, se necesitan 33 firmas. Y ellos mismos ya habían decidido desecharla. Pero trascendió que Fuerza Popular. El martes por la noche, luego de la reunión, trascendió que ellos tenían ya una posición tomada. Con respecto a una moción que no existía y que ellos no querían firmar. O sea, simplemente habían anunciado que iban a apoyarlas y que hubiese tenido las firmas. Nunca las tuvo. Y entonces al ministro no le informan esas cosas y creo que se ha dejado llevar por alguien o por algunas personas que parecen ser termocéfalos, que quieren ir hacia la confrontación porque suponen que si van hacia la confrontación el gobierno se va a chupar porque, el Congreso se va a chupar porque supuestamente no quiere que se disuelva. ¿Le está diciendo paranoicos? ¿Son paranoicos a los ministros? Sí, más o menos. Dejándose llevar por termocéfalos, que en sendos artículos que salen en algunos periódicos les dicen tiene usted que golpear, no puede dejar que esos ganapanes, a ver si van a votar, dicen ese tipo de cosas. Y entonces está entrando en un problema, porque al plantear una cuestión de confianza, a pesar de que ya la tiene, para tratar de bloquear una cuestión de censura que no existía, lo que está haciendo es obligar a los parlamentarios a tener que votar esa confianza en un ambiente de confrontación, y es obvio que no lo van a hacer. Entonces aquí lo que va a ocurrir es que no va a tener el voto de confianza y va a tener que renunciar. Y ojo, aquí se va a interpretar quizá como casurramente, criollamente, lo que quiso hacer el señor Ollanta Humala, en el sentido de que cuando cae el gabinete se va el presidente del Consejo de Ministros, pero los demás ministros se quedan. No. Aquí hay una cuestión de confianza que está solicitándose a nombre de todo el gabinete y por lo tanto se tendrían que ir todos los ministros. Pero el presidente podría renombrarlos algunos. ¿No puede reconvocarlos? Un ministro censurado no puede asumir ningún cargo en el gabinete, porque a nombre del gabinete se les ha pedido confianza a los parlamentarios y los parlamentarios no se la habrían dado. Entonces sería una infracción constitucional que un ministro que está en una cartera asuma otra cartera, es una criollada. Si lo están censurando es obvio de que ha perdido la confianza que ellos han solicitado de parte del Parlamento. De manera que aquí nosotros, al justamente señalar este tema, hemos manifestado que no correspondía que, habiendo tenido ya la confianza, vengan a solicitar nuevamente una confianza y menos para bloquear una moción de censura. Ahora, lo que sucede y lo que ha sustentado el oficialismo y el gabinete es que ellos están defendiendo una política de Estado, ¿no? Se censuró a Jaime Saavedra, entonces ahora se pretendía hacer lo mismo con Marilu Martens, un sector muy golpeado, era ir por una tercera administración en un sector que necesita algún tipo de continuidad, sobre todo cuando se había cerrado filas, creo como país y en el propio Parlamento también, en torno a las evaluaciones, a los incrementos, a los temas fundamentales del reclamo magisterial. Y con los cuales de acuerdo. Incluso los mismos parlamentarios buscaron resolver el tema de la huelga porque no lo podía hacer el ministro. Que nosotros no íbamos a firmar una moción de censura contra ella. Tampoco he escuchado que otras bancadas lo iban a firmar. Algunas se pronunciaron de que sí, si se presentaba iban a votar, que es el caso de la del Fujimorista. Entonces, claro, eso desencadenó ahí el temor de todos, pero no iba a haber moción de censura. Aquí ha habido una sobreactuación, como te digo, termocéfala de algunas personas que consideran que había que confrontar. ¿La vida Mauricio Mulder a Marilu Martens? Pero claro, nosotros lo hemos declarado, nosotros hemos dicho de manera categórica que cambiar a la ministra en estas circunstancias, primero era cambiar mocos por babas, en el sentido de que no se trataba específicamente de que la ministra fuese o no fuese eficiente, sino que cualquier persona que estuviera ahí iba a enfrentar los mismos problemas. Pero en segundo lugar, porque considerábamos que a poco más de 3 meses que acabe el año escolar,
Entonces ese sí era un momento en el que se podía hacer una evaluación para buscar a otra persona. Eso lo hemos dicho, nosotros no íbamos a votar en ningún momento ni firmar una moción de censura contra ella. ¿El de Fernando Zavala esta noche? Claro, y se está dejando llevar, te reitero, por personas que lo están empujando a una supuesta... Sabe Dios, se dice que hay personas que son asesores en la presidencia del Consejo de Ministros, y malos asesores, porque yo lo voy a decir ahora en mi intervención, él ha presentado hasta 3 cartas. Usted tiene los nombres. Bueno, no, la verdad es que desconozco los nombres, solamente sé los perfiles de las personas que están ahí, que están demostrando que no tienen un perfil de personas que puedan actuar de una manera sosegada y de análisis político dentro de la administración pública. Lo hemos dicho, hay un sector que tira hacia caviares, ¿no? Son personas que ya han tenido una proclividad de la confrontación como estilo. Pero a lo que voy es que en una circunstancia como esa, lo único que se va a lograr es que en esta confrontación salga perdiendo el gobierno. Porque, a ver, en una apuesta hacia una nueva elección parlamentaria, ¿cuál es el grupo político que tiene más desgaste? Es el caso del gobierno. Entonces, a quien menos le conviene es al gobierno ir hacia una nueva estructuración del Congreso, porque va a perder de lo poco que tiene ahora. Pero hay un costo para los demás también, ¿no? Sí, probablemente, pero es evidente de que personas que sabemos cómo es el oficio de la política, tenemos mucho tiempo en este tema, no nos van a asustar pues con una elección parlamentaria. Y ellos más bien sí van a tener una situación en la que van a perder bastante posibilidad. Pero esperemos no llegar a una circunstancia como esa, salvo pues que nombren a una persona que venga con el objetivo de venir, bueno, a ver, señores, vengo y todas ustedes son una sarta de imbéciles, o sea, para romper, y entonces, claro, y propicie una segunda caída del gabinete. Y eso sería realmente lamentable. ¿El presidente qué cosa quiere? ¿Que el país crezca, que el país recupere la confianza económica, o lo que quiere es simplemente barrer con el Parlamento para ver si en el futuro tiene la posibilidad de tener un Parlamento que le sea proclive? Nunca va a tener un Parlamento que le sea proclive, porque no tiene bancada. Porque justamente lo que ha hecho el presidente es más bien ser convocante al diálogo permanentemente, y es por eso que dice que no se recurrió al tema de la censura, perdón, al tema de la confianza cuando ocurrió lo de Zavala o cuando ocurrió lo de Turner. Tampoco, porque no había nada que lo desencadenara. Más bien, este Congreso le ha dado, primero, la confianza, le ha dado facultades. Yo me oponía a las facultades, a mí me parecía que era exagerado darle facultades, y han podido sacar leyes sobre todo lo que pudieran ellos suponer. Han sacado cerca de 200 decretos legislativos y de urgencia, y han tenido la posibilidad de que su ley de presupuesto se le aprobara. La actual ley de presupuesto que están trayendo ya tenía el consenso de que se va a aprobar de la misma manera. O sea, no es que el Parlamento le van a poner incluso el presupuesto. ¿Qué cosa más quieren? ¿Que este sea un parlamento chicheñón, un parlamento que vaya y les queme incienso? No es así, pues. Y nunca lo van a tener porque no tienen bancada. Ahora tienen 17, en una elección futura no van a tener ni 4. Bueno, pero también sufrirían las demás bancadas. El fujimorismo, por ejemplo. Ya veríamos. Ya todo dependerá de una campaña, pero el más desgastado sería el gobierno. Está bien, puede haber un golpe para el gobierno, pero tampoco la imagen del Parlamento es buena. A ver, la imagen del Parlamento... Cuando uno le pregunta al peruano de a pie, en las encuestas está, y si le creemos para la desaprobación del presidente, le tenemos que creer para todo. Cuando se le pregunta, ¿cree que el Congreso es obstruccionista o que se está friegue a los ministros? La gente dice sí. Ya, pero la igual... gente dice Keiko no se resignó. Está bien, pero igual... No aceptó su derrota, y por lo tanto ahora lo que hace es una demostración de fuerza. Está bien, ya. Las imágenes de los parlamentos en todo el mundo nunca son buenas, pero siempre hay parlamentos y debe haber parlamentos, ¿no es cierto? Yo he estado en el Parlamento en 3 periodos y siempre he sido reelegido, a pesar de que siempre se dice que los parlamentarios están todos desprestigiados, y yo siempre he sido reelegido. O sea, mi examen yo siempre lo he pasado. Así que, y eso pasa con muchos otros también. Y va a pasar más adelante si es que evidentemente nos llevan otra vez a un escenario como ese, que sería un retroceso para el país, sin duda alguna, ¿no? Este presidente que durante su vida personal ha hecho mucho dinero personal, este presidente del Consejo de Ministros, que también es un hombre de fortuna, que han estado en grandes empresas, y está muy bien, ¿por qué no han podido hacer lo mismo con sus paisanos? ¿Por qué no han podido hacer que los peruanos se enriquezcan como ellos? Si son expertos en tener, el señor Kuczynski es director de varios bancos, ha sido un hombre de mucha fortuna, casas enormes en los Estados Unidos, ¿por qué no han podido hacer que su país o sus paisanos también crezcan como él? Al contrario, todos los factores económicos están en deterioro. Pero no te digo que se les ha dado facultades extraordinarias, se les ha aprobado la ley de presupuesto. A ver,
¿Qué es lo que ha pasado? El señor Torne se tuvo que ir por un tema de corrupción, ¿o no? Y ese es un tema en el que uno no puede transigir. La señora Martens ha recibido el respaldo del Parlamento, han habido comisiones parlamentarias negociando con la gente del CONARE y ha terminado la huelga y se le ha respaldado en eso, y por un rumor de una censura que nunca iba a existir, mira todo lo que están haciendo. Entonces aquí, por eso te digo, aquí hay visiones termocéfalas que están empujando al gobierno a una confrontación innecesaria. Correcto, gracias Mauricio. Gracias Mauricio por estar con nosotros esta noche. Ha sido el congresista Mauricio Mulder del partido aprista. Ellos se van a abstener, pero definitivamente una abstención lo que hace es jugar a favor de no otorgarle la confianza al gabinete Zavala. Como él nos ha explicado, saldrían todos los ministros y no podrían ser nombrados nuevamente porque el gabinete por entero estaría censurado. Es decir, ninguno podría retomar. Vamos a la pausa.